Un ataúd dorado como si estuviera chapado en oro y con un precio estimado de entre 800,000 y 1 millón de pesos, se colocó en el centro de los vistosos funerales de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El país entero pareció beber los detalles del velorio y la inhumación de uno de los jefes más violentos y sanguinarios en la historia del crimen en México. El jefe criminal al que millones de mexicanos deben el hecho de haber vivido sumergidos en el miedo, la violencia, las masacres, los descuartizamientos transmitidos en vivo. El país devoró aquellas imágenes. El 500,000 de coronas fúnebres que llegaron al velatorio y luego cayeron sobre la tumba del Mencho en el Panteón Recinto de la Paz de Zapopan, Jalisco. El desfile interminable de dolientes que llegaron al lugar con el rostro tapado por cubrebocas. La imagen de los helicópteros sobrevolando y del visible operativo desplegado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para blindar el velatorio, el trayecto a la tumba, la ceremonia en el panteón. Un suntuoso funeral que se convirtió en noticia mundial y que contrastó con la sobriedad con que fueron homenajeados en la base militar de Zapopan 25 elementos de las Fuerzas Armadas que cayeron durante el operativo en el que el Mencho fue abatido. Prácticamente todos los medios reprodujeron el boletín emitido por la Sedena, que informaba a grandes rasgos la manera en que se llevó a cabo la ceremonia. Guardia de honor, féretros cubiertos por la bandera nacional, pase de lista de los fallecidos y luego, como era entendible, el anónimo traslado de los militares caídos a sus respectivos lugares de origen. Un militar afirmaba que no había registro desde los tiempos de la Revolución de un número tan alto de militares caídos. No lo sabemos. No sabemos cuántos uniformados de las policías estatales y municipales pudieron perder la vida en los ataques, las emboscadas, los ataques arteros que estallaron en 22 estados del país el domingo 22 de febrero, el día en que el Mencho fue abatido. La empatía del gobierno mexicano fue mínima. No pocos analistas advirtieron la rapidez, la prisa, el silencio con que se dio vuelta aquella página, como si en el fondo se quisiera llevar cuanto antes a los militares sacrificados en el cumplimiento de su deber al olvido. La presidenta no asistió a la ceremonia dedicada a los caídos. De lejos, de gira, dedicó solo algunas palabras de condolencia dirigidas a sus familias. Dijo que el pueblo de México debía sentirse orgulloso. El historiador Enrique Krause le asestó unas líneas demoledoras. Escribió: una mujer, Carla Patiño, miembro de nuestras Fuerzas Armadas, murió heroicamente en la operación contra el narco. Otra mujer, comandante de las Fuerzas Armadas mexicanas, no se dignó rendirle homenaje, ni a ella ni a ninguno de los soldados. La historia la juzgará. Debe decirnos muchas cosas del país el contraste entre los funerales del narco y los funerales de quienes murieron con valor y patriotismo. El ataúd dorado y el funeral de rey que recibió Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho es un nuevo insulto a las víctimas de la violencia en México, a los mexicanos que llevan años bajo el yugo de la organización criminal que este líder delictivo dirigió y bajo el yugo de los otros grupos, las otras organizaciones, los otros cárteles que han fincado su poder en la violencia, la muerte, la sangre, el miedo. El Mencho se fue al cementerio en un ataúd dorado. En el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, han sido halladas 1,800 prendas que pertenecen a personas de las que, a un año del descubrimiento de este sitio siniestro de entrenamiento, seguimos sin saber qué les pasó. Mochilas, zapatos, tenis, pantalones, camisetas, bolsas, documentos, restos óseos calcinados. Todo lo que habla de un sinnúmero de personas, de hombres y mujeres, que no solo no fueron al cementerio dentro de un ataúd dorado, sino que fueron inhumados en fosas clandestinas en los brutales narcocementerios del horror administrados por el cártel Jalisco. Más de la mitad de los 200,000 muertos que hubo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador son consecuencia de las guerras y los frentes abiertos por el cártel Jalisco Nueva Generación. El responsable de todo eso tuvo un funeral de rey. En el país, mientras tanto, se duplicaron las desapariciones entre 2018 y 2025, tiempo en el cual México se reveló como un país de fosas y de muertos anónimos, un país donde hay jerarquías incluso en la muerte. Silencio para unos, oro y fasto para otros.